Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Humano Primero. Este es un espacio donde nos detenemos a conversar sobre aquello que nos atraviesa como personas, nuestras emociones, los vínculos, las pérdidas, los aprendizajes y todo eso que muchas veces nos transforma silenciosamente. Hoy vamos a hablar de identidad, de familia, de los mandatos que heredamos y del desafío de construir una vida que se parezca más a quienes realmente somos. Y para conversar sobre estos temas me acompaña la licenciada Nerina Agüero. Nerina es psicóloga especializada en psicología sistémica integrativa y con formación en terapia estratégica. Acompaña a procesos individuales y grupales desde una mirada integrativa, combinando psicoeducación con experiencias que ayudan a las personas a conocerse, resignificar sus historias y construir una vida más coherentes con quienes son. Además, es fundadora de Espacio Grace, un espacio dedicado a la salud emocional y al desarrollo personal. Nerina, gracias por aceptar esta invitación. Es una alegría que estés hoy en Lo Humano Primero. Bueno, muchas gracias, Cris. También es un placer poder ser parte de esto y dar a conocer justamente este espacio digital, Espacio Grace, que justamente es para poder llegar y atravesar fronteras y entender a la salud mental como algo más integral, algo que es más llegar a lo cotidiano, llegar a hacerlo en la práctica humana, e ir considerando nuestra esencia humana. Total y absolutamente de acuerdo. Neri, si por un momento dejaras de ser psicóloga, ¿quién es Nerina? Soy una mujer que quizás siempre se ha visto como la oveja negra, en esto de reflexionar, en esto de poder ir más allá de lo que justamente se ha construido en lo social, sino que ir preguntándose e interesándose por la experiencia, por lo que realmente uno puede aprender a elegir, porque a veces estamos tan, tan cegados por ciertas cuestiones humanas aprendidas y heredadas de mucho tiempo, y eso es lo que a veces nos limita realmente conectar con lo más propio de nuestra existencia, poder ponerle un nombre, una esencia que permite ser experimentada desde lo más personal y no tanto siguiendo como algo correcto, algo a cumplir. Y siempre eh, me he especializado justamente en lo que es el abordaje sistémico, lo familiar, porque cuando empecé mi ejercicio, yo reaventuré a querer ver a dónde puedo ayudar y colaborar. Y me llamó mucho la atención que siempre el dolor y el sufrimiento humano tenía algo que ver con lo relacional. O sea, no podía trabajar solamente con esa persona que estaba en el consultorio, sino que tenía que trabajar también cómo llegar a esa persona significativa que estaba generando un problema, que estaba generando un sufrimiento. Y ir acompañando en esta experiencia fue justamente entender que ese sufrimiento no era porque la persona llegaba rota, sino porque justamente había sobrevivido en esa historia y tenía que preguntarse cómo realmente encontrarse en una nueva historia, en una nueva forma de relacionarse. Y así nació que me empecé a formar en todo lo que justamente las teorías de psicología, que es la sistémica, empieza a ver al ser humano dentro de un sistema y entiende al sufrimiento como justamente algo que nos permite adaptarnos y sobrevivir. Neri, ¿y hubo algún momento que marcó un antes y un después en esta forma que relatás de mirar a las personas? ¿Algún momento en tu propia historia Real- que te fue llevando hacia ese lugar? La verdad que
siempre está, viste, este mito de cuando uno se presenta y ¿a qué te dedicas? Y soy psicóloga. Y te empiezan a decir, ay, ahora me vas a analizar. Sí, Ay, cuidado. La realidad es que uno, al ser psicólogo, quiero creer que también a mis colegas les pasa, lo que más cultivamos es la observación, la autoconciencia. Y a mí me marcó mucho eso. O sea, dentro de lo que fue mi familia, al día de hoy me doy cuenta que constantemente puedo estar resignificando lo que hoy elijo yo mantener en mi familia, la que creo yo, y la de la raíz, ir aceptando y también aceptando es como permitirte estar con estas personas que me acompañaron, me estuvieron, me dieron la dedicación y el amor y aceptar que también hicieron lo mejor que pudieron en eso. Y realmente también hacerme cargo de integrar esa historia y decirme, bueno, quizás no tengo que frecuentar tantas cosas porque a veces las personas llegamos a ese conflicto y más cuando yo trabajo mucho con jóvenes adultos, donde están en este quiebre en donde se preguntan, che, ¿tengo que ir todos los domingos al asado familiar? ¿O tengo que ir siempre a ver a mi mamá? Y aparece esto de la culpa y la realidad es que quizás hemos crecido con estas costumbres y uno, hoy en día más que nada hay una diversidad y nos permite preguntarnos y decirnos, puedo elegir qué tanto frecuentar, qué distancia puedo tomar para darle permiso a mi ser y a la forma en cómo yo también quiero estar presente hoy en mi vida. Y eso es lo que ha ido marcando. Quizás yo siempre le digo a mis consultantes, estamos como en un quiebre de paradigma. ¿Por qué? Porque somos los primeros que nos preguntamos si realmente queremos seguir sosteniendo esto que se ha mantenido. Ha habido, o sea, muchas de las instituciones han caído y hoy justamente el sufrimiento quizás va de la mano de que tenemos mucha libertad para elegir. Y la realidad es todo un trabajito de hormiguita el poder ir dándole nombre a esa identidad, a esa elección. Y es ¿cómo, difícil cómo, salirse de la culpa. sí, cómo se construye la identidad, ¿no? Vos hablás de esto, de escribir nuevas narrativas, ¿no? Y, y recién mencionaste la identidad, ¿cómo dirías que se construye nuestra identidad? Y desde el abordaje que yo hago, se entiende que lo construimos en relación a un otro, en el encuentro con un otro. Cuando realmente somos conscientes, porque una cosa es que realmente la percepción nuestra está influida por estos contextos y estas dinámicas en las cuales hemos estado expuestos los primeros años de nuestra vida, los primeros años de nuestra juventud. Cuando empezamos a salir al mundo y a encontrarnos con otras realidades, es ahí a donde aparece el dolor, que es lo más sabio, lo incómodo, porque nos hace, es como que si nos estuviera pinchando para decir, che, esto que aprendiste y esto que transitaste, hoy realmente lo querés seguir sosteniendo, hoy realmente te hace bien y es ahí en donde uno tiene que animarse a ver, realmente a ver qué tomo, qué dejo ahí apartado y qué creo. Solamente el que llega a terapia y va más, porque también está esto de los acompañamientos que duran tanto tiempo, 6 meses, un año, y la realidad es que no hay un tiempo lógico acá. El único tiempo lo marca qué tanto vos vas
a ir entrenando tu conciencia y animarte a verte en esa historia para ir construyendo una identidad que integre tus orígenes, tus raíces, no cambiar ese pasado y animarte a conocer tus valores, lo que vos realmente valorás, para empezar a decidir con conciencia, con coherencia. Por eso mi acompañamiento se basa en dar habilidades en autogestión emocional, porque las emociones son las que justamente nos ayudan a tener conexión con la vida, con este presente. Y es ahí a donde la historia se empieza a escribir. Cuando más autogestión emocional tenemos, más conexión a los valores vamos a tener y más, diría, tinta vamos a tener para empezar a escribir esa historia que vos querés. Neri, en consulta, y así simple como para que las personas que están escuchando entiendan, ¿qué señales aparecen, las que más veas vos, cuando sentimos que estamos dejando de ser nosotros mismos o cuando nos damos cuenta que estamos viviendo desde un mandato y no desde nuestro propio deseo? Y tiene que ver un poco con que llegan con una abrumación bastante importante en donde se encuentran, donde justamente, como nombraste, el mandato tiene que ver con que, bueno, mamá espera esto de mí, papá espera esto de mí, o en la familia se espera esto de mí, y yo no sé si quiero estar así, haciendo esto que ellos esperan de mí. Y caen con mucha culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es justamente, para mí, dentro de lo que he vivido, es traicionar al otro. Así lo experimentan. Estoy traicionando a ese otro y la realidad es que correrte de este lugar no es traicionar al otro, sino es dejar de traicionarte a vos mismo y entender que cada uno es responsable de las emociones y la tolerancia a esa diferencia que cada uno tiene que gestionar. A mí me gusta, siempre se los digo a mis pacientes, la metáfora de la mochila. Es como que cada uno tiene una situación en particular en donde tiene dos salidas. O podés llegar a negociar o podés llegar a aceptar que realmente difieren, que hay un punto de diferencia. Algunos pueden gestionarlo mejor y otros es como si te dijeran, bueno, toda esa desregulación emocional, esos gritos, esos gestos, se los dan a ellos. Y vos te lo cargas en esa mochila, porque no sos consciente de que justamente el otro no te puede pasar eso que no puede autogestionar emocionalmente. Totalmente. Y ahí es donde yo trabajo la observación. Los voy entrenando en que qué es tuyo, qué emoción es tuya y qué emoción es la del otro. Y tolerar eso. El límite justamente te habilita a que tu persona siga estando presente Hay una con frase las de los tuya. demás. Sí, ahora que hablaste de límites, hay una frase tuya que dice, poner límites a tus padres no es falta de amor, sino es exceso de salud, ¿no? Y, y pensaba en esto, en que hablaste de los límites, la culpa, ¿por qué poner límites genera tanta culpa? ¿No es cierto? Me quedó resonando eso, es exceso de salud, ¿no? Uh-huh. Y es un poco, si nos ponemos a pensar, los límites son sanos, o sea, es algo que siempre lo tenemos que ir haciendo desde yo soy mamá y todas las mamás entenderán en esto también, que uno tiene que ir acompañando con estos límites, con que el límite sí conlleva justamente otra cuota que hoy en día
como seres humanos lo he notado, y para mí desde la DBT hay una habilidad que se enmarca dentro de la tolerancia al malestar. Y hoy, en la actualidad, estamos muy poco entrenados en tolerar el malestar. Sí. Y es justamente lo que pone un límite, es tolerar la frustración, que hay un no, que hay un margen de un no, que no se puede. Entonces, Exactamente. nos vamos a encontrar con una variedad en donde hay personas que pueden tolerarlo un poco mejor y otras que justamente presentan toda esta intensidad emocional, que eso lleva a la, como decirte, hay personas que no nos animamos a decir no, porque queremos evitar eso conflictivo en esa dinámica, en eso que se experimenta desde el otro lugar, en donde una persona se descontrola, no sabe qué hacer con lo que le pasa, y a veces es sobrevivir frente a esto, y prefiero no decirle no incomodarlo, porque no quiero exponerme de nuevo a eso. Claro, es el camino entre el amor, ¿no? Mutuo o que se siente hacia la otra persona y el obedecer, por ejemplo, en la relación padre-hijo, ¿no? El decir, ok, se puede amar profundamente, pero al mismo tiempo dejar ir o decir hasta acá, poner ese límite tan claro, ¿no? Qué difícil. Claro, es difícil. Mira, una de las habilidades que yo siempre los animo a ellos a que realmente hagan es preguntarse, es hacerse la famosa pregunta. En esto sería como decirte, ¿y si tengo que obedecer para amarme, eso es amor? Total, exactamente. ¿Y cómo hacemos Es para... como, Sí, es como plantearlo, y ahí entra, como te digo, la habilidad maestra, que es tolerar, animar a tolerar y a desconstruir la creencia que tenemos que agradar, tenemos que complacer, tenemos que estar siempre disponibles para el otro, ujú, que cómo hemos aprendido a darle valor a nuestras personas ocupando ese rol de busco la validación desde esto, desde siempre estar complaciendo, siempre estar para todos, siempre estar siendo el que ordena toda la situación. el miedo al rechazo, el miedo a no pertenecer. Neri, quiero preguntarte si el cuerpo nos muestra cuando estamos viviendo una vida que no sentimos propia, ¿no? Porque nuestro cuerpo cuenta Ujú, también nuestra historia. claro, tal cual. Es más, yo cuando encuadro la primera sesión, que es muy importante entender el acompañamiento, entender que los psicólogos no somos magos, sino que hay una co-construcción de la otra parte, y justamente venir es poder construir tu bienestar. Yo les digo, acá mi abordaje es entender que la salud mental es integrativa, por ende hay un cuerpo acá que sostiene, y a veces, y me ha tocado justamente, trabajar mucho esto de empezar a darle significación al síntoma, que el síntoma es un mensaje que viene a decirte, ve, mira esto que te está pasando a nivel mental, a nivel emocional, o animate a ir elaborándolo. ¿Por qué? Porque, ¿qué me pasa? Eh, trabajo con muchos motivos de consulta, donde justamente últimamente hay mucha sintomatología de ansiedad intensa.
mucha ansiedad intensa. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a creencias perfeccionistas, a creencias estructuradas, rígidas. Nombraste la ansiedad y ¿qué otros síntomas aparecen con más frecuencia? Desconexión emocional. Esto de mucha intensidad, mucha sensibilidad. Me enojo cuando realmente ya perdí la paciencia. Siento triste al límite. Ya no doy más. Estoy totalmente desesperanzado y desmotivado porque estoy brindándole apoyo a mis hijos, a mi marido y nada más. Falta justamente darle lugar a estar presentes y conectando con el disfrute. Hay mucha obligación, mucha responsabilidad. ¿Qué Eso palabra? hace que cambie realmente también las últimas investigaciones desde el abordaje sistémico. Ya, viste, al famoso depresivo no lo entendemos como el que se tira en la cama, sino el que realmente está todo el día quizás trabajando o lleno de actividad. Entonces, toca fondo cuando no tiene nada para hacer, ninguna responsabilidad. Ahí Exactamente. pierde el sentido. Entonces, Espacio Grace, justamente esa marca que yo creé personal, Grace significa gracias. Entonces, Eso te iba a es decir, darle lugar a la gratitud. disfrute y Es darle lugar a la agradecimiento, ¿no? gratitud. Exacto, las dos palabras Exacto. que yo uso mucho, disfrute y agradecimiento, porque creo que son como basales. Exacto. Y es justamente tolerar, para mí lo primordial y es lo que más les digo y directo cuando inicio los tratamientos. La última habilidad que vamos a entrenar y ahí ya estamos cerca al alta, es la tolerancia. Porque aceptar no es decir, sí, lo acepto, sí, pero sí, lo aceptas de forma racional, pero cuando te toca sentirlo hay que ver ahí si podés abrazar esa emoción, si Claro que podés sí. estar ahí con esa emoción. Hay otra frase que leí por ahí que dice, tu forma de amar cuenta una historia, ¿no? ¿Qué historia cuenta el modo en el que amamos? Y tiene que ver, claro, y tiene que ver un poco con justamente nuestra historia, el amor que hemos visto en nuestros padres o en los cuidadores o en ese contexto, eh, lo hemos interpretado así. O sea, el sesgo de interpretación está filtrado por esa experiencia. Entonces, lo único que nos invita a ser conscientes de que quizás, y más ahora que estamos expuestos, hay mucha diversidad, es más rápido romper con esas costumbres, porque vos vas viendo las distintas formas de amar y quizás no te estás encontrando con esa relación que quizás la has modelado, un rol que has modelado, que puede venir tanto de cómo has visto a tu papá o a tu mamá amando, el lugar que también has ocupado vos. Entonces, la pregunta es si vos querés seguir ocupando ese rol ahí o querés algo distinto. Y tiene como distintas etapas para ir siendo consciente de eso. Y se ve mucho, ¿sabes en dónde? Lo he visto y dentro de mi experiencia profesional, cómo a veces hemos tolerado tanto la agresividad en algunas relaciones y cómo eso se va haciendo consciente de a poquito. Y como que va pasando, degradándose en grado, desde lo más físico a lo más
psicológico y a lo más mínimo. Es como que van haciendo clic de correrse de ese lugar, de eso que justamente lo que más cuesta acompañar a un entrenamiento, esta desconexión emocional que algunas personas tienen, es porque su mecanismo de defensa ha sido la disociación. Es estar ahí funcionando y dejo de lado las emociones. Sí, recién hablaste de esto de cómo muchas veces toleramos la violencia, ¿no? Y la naturalizamos, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esto de que Ujú, muchas veces, ¿no? Porque te quiero, te aporreo, ¿no? Ese dicho tan famoso. ¿Por qué muchas sí, veces claro. confundimos estos vínculos, digámosle, no tan sanos con amor? Ujú. Y porque la verdad es que no quiero pecar diciendo, pero es, si uno se pone a mirar hacia atrás, eh, yo siempre lo digo, acá no estoy para juzgar, sino para ver qué tan funcional ha sido eso, porque me encuentro con generaciones de abuelos, de bisabuelos, que se ha sostenido esa cultura familiar. Tenés Muy que aguantar, machista, muy... nena aguantá, ¿no? Linaje femenino. Bueno, nena aguantá. Ya en mi generación no, pero más para atrás sí, Ujú, sucedía eso. claro, ¿me entendés? Y que el día de hoy, salirte de ahí también conlleva una incomodidad muy importante y tolerar, porque me ha pasado, que hay consultantes que desean cambiar a los padres y la realidad es que no podemos hacer algo ahí, solamente el cambio es tuyo, te puedes hacer cargo de tu cambio y ahí está la responsabilidad de elegir algo distinto, ¿Y cómo porque ya haces? sos consciente. ¿Cómo haces, Neri, en este, no? Quiero cambiar a mis padres, algo que no se puede. Entonces, ¿cómo se Ujú, puede empezar a construir un vínculo más sano ujú. con esa persona que tenés enfrente que no podés cambiar? ¿Cómo se hace? Claro, Qué difícil. y sí, es muy difícil a nivel familiar. eh, es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay que empezarse a amigar con la idea de que a veces con un familiar tan cercano lo más saludable es la distancia y elegir qué compartir. Eso te habilita a sostener un vínculo. Aceptar que hay personas que elijan no ser parte y tener relación con sus padres, porque ahí se mete algo que justamente es difícil sostener, que es vivencias traumáticas. Entonces hay que darle respeto y no subestimar eso, esa elección. Pero con quienes realmente pueden marcar cierta distancia porque han construido un, una cultura de creencias totalmente opuestas o más o menos muy diferentes ahí, la elección es decir, y bueno, qué sé yo, antes iba todos los domingos, ahora voy a ir 2 veces, o voy a ir a tomar mate nada más, o voy a ver a mis padres por separado. Es el remedio acá es aceptar la distancia, pero también es aceptar el dolor, porque te duele, quieras o no, te duele porque uno quisiera relacionarse de otra forma, pero eso va a estar. Pondría como palabra elegirse. Elegir Ujú, irse, ¿no? Hablando de la distancia, elegirse, ¿no? Porque uno elige claro, poner sí, está muy distancia bueno. y elige Ujú, también qué compartir. Qué importante esto que decís de elegir qué compartir. Me encantó. ujú. También te escuché decir esto de descansar en la adultez. Hoy estamos muy desconectados, muy distraídos, muy
no podemos estar en el presente, que no podemos tener quizás actividades que realmente nos hagan sentir con cierta paz, con cierta plenitud, estar presentes. El adulto hoy tiene que realmente descansar en la presencia, volver al juego. Exacto. No por ser Porque es adulto lo que dejemos de ayuda a que disfrutar, vos... Exacto. ¿no? Dejemos de jugar porque Es... somos adultos. Exacto. Y es que es algo tan lindo. Yo he tenido experiencias de... Me animé a trabajar con consultantes. Las invité a un taller de arcilla, de creado de cerámica. ¿Por qué? Porque es muy buena esa actividad porque entienden lo que es un proceso, se encuentran a ellas mismas desde el autoconocimiento y es una actividad activa que te permite seguir nutriendo la creatividad y encima te relaja, porque ellas estaban ahí presentes, era como hacer mindfulness activo, la atención plena haciendo algo. Totalmente. Y Y era esto de algo, de las ellas manos, me ¿no? decían, De la masa y de las manos, esto que también nos claro, hace a nuestro sistema nervioso. Qué maravilla. claro, y era una actividad que fueron una vez en la semana, 2 horitas, me decían, ay, lo tranquila que salgo, lo renovada que salgo, qué lindo esto. O sea, bienestar psicológico es darle un tiempo a tu vida, al menos, qué sé yo, 30 minutos en donde realmente puedas conectar con vos. Y cómo cuesta, ¿no? Tomarse esos minutos. Sí, Hablabas de la creatividad, yo que la utilizo tanto, ¿no? Además de ver la producción después, ¿no? De ver esa obra y qué ajá, información tenemos ahí. Qué mensaje, como decías hace un ratito, nos deja claro. eso. Y hablaba de esto, ¿no? De que a veces nos cuesta muchísimo parar, tomarnos 30 minutos en la semana para nosotros, 1 hora al mes, ¿no? Eh, Ujú, y a veces pasa por el piloto ujú. automático, por la vida que tenemos. ¿Y por qué nos cuesta tanto, ¿no? Sentir de que si paramos, dejamos de hacer, ¿no? Que si paramos, no estamos pudiendo con todo lo que se supone que tenemos que hacer. ¿Por qué crees que no sos productivo dedicándote tiempo a vos, al descanso? Cuando es tan importante descansar para estar atento, focalizado. El autocuidado hoy está como muy subestimado y es uno de los, te diría, me animo a arriesgar, males de hoy, que hay que empezar a nutrir de nuevo, de dar tiempo a nuestro autocuidado para que justamente la experiencia vital sea un poco más tolerable. ¿Qué pasa cuando esto, ¿no? Los que decimos y pensamos que podemos con todo, no nos detenemos a mirarnos, a parar, a descansar, como vos decís, y a pedir ayuda también. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? No puedo con esto, ¿me ayudás? Y tiene que ver justamente con una historia vital en donde ellos han tenido que cuidar a los demás, han tenido que ser responsables desde muy temprano, autosuficientes y, y se ve, o sea, dentro de mi experiencia clínica se ve este patrón, el que ha tenido que crecer muy tempranamente en su historia. Se ve esto que de adulto no le incomoda pedir ayuda, porque siempre ha estado a disposición de los demás, al cuidado del otro. Es debilidad, Entonces, ¿no? Es como ¿qué, mostrar qué una puede parte llegar? débil. Claro, y no se animan, no se animan a... O sea, está esta creencia muy marcada de no puedo mostrarme vulnerable, no puedo ser vulnerable, yo soy la fuerte, yo soy la que sostiene. Ujú, Y totalmente. la realidad es que eh,
es tratar de ir trabajando en el sistema de creencias con personas donde la persona pueda tener una intimidad de dejarse sostener por el otro, que ella pueda empezar a percibir en pequeños actos del otro que esa persona está dispuesta a brindarle un descanso, que pueda ser cuidada por esa persona. Y es ir entramando, como te digo, cómo puedo ayudarte y empecemos a observar quién realmente te puede brindar un descanso. Y hay una metáfora tuya que me encanta, que me llamó la atención, y es esto de si la vida te da mandarinas, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de esa metáfora? ¿Qué se transmite con esa imagen? Mira, me he vuelto re fan de una serie, un K-drama, que se llama Si la vida te da mandarinas. Es cortita, lo súper recomiendo porque realmente para mí el mensaje es muy claro. Muestra mucho de la vida, esto del agradecimiento, la gratitud a sus personajes, teniendo que tolerar a veces las cosas que realmente la vida nos pone, esas cosas tan hazañosas y que son necesarias de transitar, atravesar. Y cómo justamente cada valor que tiene cada uno de los integrantes van mostrando justamente la relación amorosa y cómo después se va constituyendo esa familia, que en esa misma familia hay disfuncionalidad. Y ¿sabes qué me ha llamado la atención? Las reacciones a veces en los mismos comentarios de los reels, donde justamente hay este juicio, pero mirá, no es tan perfecta la familia, y para mí es como diciendo, y me pasa mucho en consulta, no existe familia perfecta, cada uno tiene su complejidad y su disfuncionalidad a trabajar, a ver cómo ir haciéndose cargo de eso y buscar la forma de relacionarse y vincularse sanamente. ¿Por qué me gusta esa metáfora? Porque si vos te das cuenta, hay otra que dice, bueno, si la vida te da limones, Hacer hagamos limonada. limonada. Claro. Y otra vez estamos con esto de, por favor, sigamos produciendo, sigamos haciendo, sigamos siendo fuertes. Y yo te digo, bueno, agarremos una mandarina, estemos acá, olámosla, saboreémosla. Es ácida, pero estoy acá. Esa mandarina me da presencia, me da estar acá, conectar. Es ácida, pero también tiene su porqué agradecer, su porqué estar, que mi historia es desafiante y que tengo que empezar a entrenar esa actitud. Y la actitud se entrena aceptando el dolor como parte de la vida. La autora Marshall de la DBT, que justamente ha planteado la terapia de dialéctica conductual destinada a trastornos límites de personalidad, que justamente lo que más pesa es la desregulación emocional, una condición que justamente baja la calidad de vida. Planteó este entrenamiento de 4 habilidades fundamentales, que son justamente la atención plena, las relaciones efectivas, la regulación emocional, la tolerancia al malestar. ¿Por qué? Porque de entrada no está diciendo la vida vale la pena ser vivida. O sea, la vida tiene pena. Y la mandarina representa eso, justamente. Es dulce, rica, pero es ácida, tiene unos toques ácidos y son necesarios de estar ahí con eso. Y Para no nos quita, no diferenciar, nos quita ¿no? la... La acidez de la dulzura, que están en la misma fruta. Claro. Contame qué diferencia tiene Espacio Grace respecto a un consultorio convencional, tradicional. Tiene que ver justamente que, primero, el Espacio Grace ha nacido hace poquito, lo definí este año. Ha ido creciendo, he tenido, la comunidad va creciendo en Instagram. La idea es poder
seguir creciendo dentro de lo que es lo digital para ofrecer talleres de psicoeducación, material, todo con lo que justamente hemos estado hablando acá. ¿Cuál es la diferencia? Que realmente a mí me gusta validar la esencia humana, que es aplicado a la vida, que son recursos que justamente vos los podés ir aplicando en tu misma cotidianidad para entrenar tu conciencia, para ir entrenando tu actitud, para que realmente puedas también animarte a reprogramar esas creencias y animarte a construir las tuyas. Ahí es a donde se da el sello de lo auténtico. Correrte del mandato significa también hacerte cargo de qué vas a creer vos. Entonces, todo un trabajito en donde primero, esta primera instancia, todo el contenido que he ido creando es animarlos a las personas justamente a ver que no hay familia perfecta, que tampoco no hay relaciones perfectas, sino que cada uno tiene que hacerse cargo a la hora de relacionarse. A futuro y a proyecto ahí trabajando es justamente brindar un espacio donde podamos construir juntos, tener vivos en donde realmente podamos hablar, animarnos a dar lugar, a escucharnos, a hacer red, porque en la resonancia con el otro aprendemos un montón y le damos valor al humano. Qué bonito, Es justo. animarnos a hacer Exact- juntos. Exactamente, y esto que rescatás, ¿no? Que tiene mucho que ver con el nombre de este podcast. Fue la idea original, ¿no? Rescatar lo humano primero. Hablando de lo digital y de este mundo que vivimos y de tanta info que tenemos disponible, Ujú. ¿no? Parece que uno ya sabe, ¿no? Sobre, como decía yo el otro día, cortisol, sistema nervioso, piloto automático, todo eso que lo comprendemos racionalmente, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre esto en comprenderlo, pero cómo hacemos para transformarlo? Porque a veces las personas sienten que entienden todo, ¿sí? Pero igualmente siguen repitiendo esos patrones, esas mismas historias, a pesar de tener la información. ¿Cómo se hace Claro, esa integración, ¿no? Ese pasaje. claro, y es como decir, yo siempre les ayudo a entender con la metáfora de la mente racional, la mente emocional y aspirar a una mente sabia, que es la integración de las dos. Eh, la realidad es que hoy tenemos que entrenar mucho la mente emocional. Y hay muchos recursos actualmente que sirven, como buscar algunas canciones o meditaciones que ayudan a que vos puedas construir afirmaciones un poco más compasivas, más validantes, que te ayuden a darle lugar a tu proceso, a abrazar ese proceso. E ir entendiendo que justamente no aspiramos a la perfección, sino a la excelencia. Y porque a mí me gusta siempre decirles, está bien que uno quiera ser perfecto, pero yo me quedo con la idea de excelencia. ¿Por qué? Porque la excelencia habilita el error, da lugar al error, y en ese error vos podés seguir aprendiendo, vos podés seguir mejorando y caminando, peregrinando, Peregrinando, sí, porque, el error como oportunidad, ¿no es cierto? exacto, por ahí. Y bueno, Espacio Grace se está dando a conocer a través de esta serie, pero a futuro quiere sumar muchos recursos, recursos para poder justamente reprogramar nuestras creencias a creencias un poco más compasivas, habilitantes, que le den lugar a cada uno, a su esencia humana, que ellos puedan animarse a mirarse, a darse ese lugar, ese respeto, a poner un límite y que ese límite no se entienda como una actitud egoísta, sino que justamente es empezar a entender que no pensás igual que el otro y que todos tenemos que convivir con eso. Aceptación, ¿no? Ujú. Aceptación.
Neri, siempre hago esta última pregunta. ¿Hay algo que te hubiera gustado decir, que te gustaría decir y que yo no te pregunté? La verdad es que estoy muy agradecida en este espacio que me brindaste. Eh, Más allá de que soy psicóloga y disfruto de esto, y también soy una psicóloga muy creativa. No me quedo en lo tradicional, en el consultorio. Siempre estoy buscando de llegar preventivamente y promocionalmente con talleres artísticos, porque bueno, a mí me gusta lo artístico, eh, el hacer, la experiencia. Realmente para mí es muy importante la experiencia, porque a través de la experiencia el ser humano entrena mejor su conciencia y se ve mejor ahí. Esto que vos decías, y lo sé racionalmente, pero cuando se vive, es ahí a donde uno se anima a dar un salto de fe, se podría decir, porque para cambiar hay que animar a verse, sentirse y empezar a experimentarse en lo nuevo. Qué Y ir difícil, qué ahí, estar difícil. ahí. No sé si te pasa a vos, ¿no? Pero a mí en mis consultantes me pasa esto, ¿no? Que las personas saben lo que les está pasando, pero qué difícil es girar, como siempre digo yo, ¿no? El foco. Uno tiene el foco afuera y esto de girar la lámpara y empezar a mirarse, cómo cuesta, ¿no? Uno prefiere mirar afuera y no tomarse esos minutos, no tomarse ese tiempo, no tomarse ese trabajo de mirar adentro para poder Claro. transformar, ¿no? Eh, y Algo que a mí me ha ayudado, que es algo, viste, como lo que más me ha ayudado este último tiempo, es darle una nueva significación al miedo. Porque el miedo, viste, como que le damos solamente la importancia de que nos cuida. No siempre es para cuidarnos, sino para invitarnos a hacer algo distinto, algo que sabemos que lo podemos hacer. Y al miedo se gestiona como, y avanzando con el miedo, no hay otra forma totalmente. de hacerlo. Hacelo con miedo, pero Entonces, hacelo. Es como el miedo como puente, digo yo siempre, claro, ¿no? Para tal pasar. cual. Y eso me ha ayudado mucho a mí y a los acompañamientos. Cuando ando yo así con esa emoción que es incómoda, porque es incómoda, como te digo, trato de hacerme preguntas, como diciendo, ¿y por qué crees que siento este miedo? ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Y cómo puedo hacerlo? Y hacerlo de a poquito, porque también la tendencia perfeccionista que uno a veces puede llegar a tener hace que procrastinemos el proceso. Entonces, es ir de a poquito dándole lugar a ese proceso, a ese paso a paso, a estar incómodo, porque la vida es incómoda, esa es la realidad. Y esa serie también lo muestra tal cual, es incómoda, pero eso no los limitó a ir cumpliendo sus objetivos. Y los objetivos, lo más lindo de esa serie, va mostrando también esa realidad, que no es que hay una fecha de caducidad, sino que se pueden llegar a lograr, Ujú. que nunca es tarde. Y es justamente lo que diferencia mi acompañamiento de uno de lo tradicional, es darle justamente habilidades emocionales que te van a permitir conocer tus valores, que te van a permitir integrar tu historia, no juzgarla, sino integrarla y estar presente acá. Más allá de que tengas un montón de proyectos, animarte a que vos estés acá presente, presente viviendo, hoy, solo por hoy. Y que ese solo por hoy te puede dar cosas para el mañana, pero estemos acá. Y para mí acompañar es también entender las etapas del cambio, porque los cambios no se dan de un día para el otro. A mí me gusta, todo acompañamiento lo llevo desde este lugar. Tenemos una etapa de precontemplación, donde está el dolor sin nombre, la incomodidad, el malestar. Muchos llegan en esa instancia. Tenemos la contemplación, en donde ahí ya hay un poco de nombre en ese dolor, se va significando. En la preparación, en donde digo, bueno, eso que ya signifiqué, ahora cómo lo resignifico. La acción,
que son hábitos. La identidad es en base de hábitos y esos hábitos tenemos que empezar a diseñar justamente un procedimiento que te lleve a ese resultado. O sea, vamos a lo concreto, a lo realmente pesado, pero que te va a ayudar a sostenerlo en el tiempo. Y después la etapa de mantenimiento, como cualquier proceso, Sí, hay que sostener seguir después. Exacto, seguir entrenando la conciencia. Que a mí en ese entrenamiento de conciencia tengo el proyecto de generar espacios grupales. ¿Por qué? Porque la red es necesaria, estar con gente a nivel de tu misma conciencia. Entonces, eso es lo que brinda Espacio Grace. No solamente acompañarte a vos, sino que también empieces a ver en un futuro que vas a tener una red. Qué bonito, esto es lo que yo siempre digo, ¿no? El compartir, el ver el espejo, el acompañarse. Cuánto valor que tiene el poder de la red, como vos decís. Me quedo con eso, el poder Ay, de lo gracias, grupal y de tener una red de contención que también nos ayuda mucho al sostén después, ¿no? Así que gracias, muchas gracias por este ratito, por aceptar la entrevista, gracias por compartir tu mirada, tu experiencia y esta humanidad que tanto caracteriza a este espacio. Así que ojalá esta conversación acompañe a muchas personas a mirarse con un poco más de compasión, como vos decías recién, y a animarse a escribir una historia propia. Así que muchísimas gracias por haber estado en Lo Humano Primero. Muchas gracias, Cris. Fue un placer.